Buenos días, mi nombre es Brian Sabando. Hablaré sobre las distintas enfermedades renales en forma de collage. Empezaré por la lesión renal aguda. Bien, estos son un grupo de trastornos que deterioran la función renal de manera rápida y hacen retener compuestos nitrogenados en la sangre que por lo general secretarían por la orina, haciendo que el paciente tenga urea y creatinina sérica elevadas. Puede presentarse como también la oliguria, o sea, un descremento en la cantidad de orina expulsada. Respecto a sus causas, son muchas, como por ejemplo la hipovolemia, en donde la cantidad de sangre que va a llegar al riñón va a ser mínima, y esta de aquí se va a encasillar en una etiología prerrenal. Esta hipovolemia puede darse por una hemorragia, quemaduras, deshidratación, que es lo que vemos aquí, inclusive por una pancreatitis. Dentro de las causas interrenales puede dividirse en enfermedades inflamatorias como la vasculitis y la glomerulonefritis, y también puede dividirse en lo que es la necrosis tubular aguda, que puede darse por un ataque isquémico o una causa tóxica. Esta última puede ser tanto exógena como endógena. Un ejemplo de exógena serían los fármacos como los aminoglucósidos, que hasta en dosis terapéuticas son nefrotóxicos, y una endógena puede ser la mioglobulina, por ejemplo, que es la que vemos aquí. Por último, las causas posrenales puede ser cualquiera que cause una obstrucción, como puede ser un adenoma prostático, que es lo que vemos aquí. Puede ser también un cáncer ginecológico o hasta simples cálculos renales. Ahora, sin depender de su origen, todas las formas de lesión renal provocan necrosis tubular aguda, con desprendimiento de las células que constituyen el túbulo renal. La lesión renal puede ser reversible, dependiendo de qué inició y qué tanto tiempo tiene que inició el trastorno. Existen dos teorías respecto a cómo se produce la necrosis tubular aguda. La primera es la teoría tubular. Esta dice que la oclusión del túbulo con restos celulares forma un cilindro que aumenta la presión intratubular lo suficiente como para compensar la presión de perfusión y disminuir o suprimir la presión de filtración neta. La teoría vascular propone que el decremento de la presión de perfusión renal por la combinación de vasoconstricción arteriolar aferente y vasodilatación arteriolar eferente reduce la presión de perfusión glomerular y en consecuencia la filtración glomerular. Los síntomas iniciales son fatiga y malestar general, como podemos ver en la imagen de acá. Esta se debe quizás por la pérdida de la capacidad para excretar agua, sal y desechos mediante los riñones. Más tarde aparecen síntomas y signos más profundos de pérdida de agua renal y de la capacidad para excretar sal, como es la disnea, ortopnea, estertores, un tercer ruido cardíaco y edema periférico, como podemos ver aquí en los miembros inferiores. La uremia también estará causando un efecto tóxico al cerebro. Los pacientes con causas prerrenales presentan una azoemia prerrenal como consecuencia fisiológica directa de una filtración glomerular disminuida. Ahora, siguiendo el siguiente tema, que es la insuficiencia renal crónica, podemos ver observar una imagen de un riñón que está atrófico por la pérdida de sus nefrones. Los pacientes con insuficiencia renal crónica y uremia muestran un conjunto de síntomas y signos y anormalidades de laboratorio, además de lo que se observan en la lesión renal aguda. Actualmente, según la nueva literatura, se le denomina nefropatía crónica por estar más de acuerdo a su histopatología, que consiste en la pérdida progresiva e irreversible de las nefronas. La causa más frecuente de la insuficiencia renal crónica es la diabetes mellitus, seguida por la hipertensión y la glomerulonefritis. Entre las menos frecuentes se encuentran la enfermedad renal poliquística, la obstrucción y las infecciones renales. La patogenia de la lesión renal aguda difiere mucho de la nefropatía crónica. Mientras que en la aguda se traduce en muerte y desprendimiento de células epiteliales de los túbulos, a menudo seguido de regeneración de la estructura normal, la nefropatía crónica conduce a una pérdida irreversible de las nefronas, como dije anteriormente. Como resultado, va a haber una mayor carga funcional en las nefronas que están sanas, compensando la insuficiencia renal por un tiempo. Pero como todo mecanismo compensador, va a fallar y va a provocar esclerosis hialina en estas nefronas sanas, contribuyendo aún más a la insuficiencia. La uremia, actualmente llamada síndrome urémico, es provocada por una retención de sustancias que generalmente se excretarían por la orina,
como los compuestos nitrogenados del metabolismo de proteínas o de hormonas presentes en cantidades aumentadas, y también por la pérdida de las funciones renales, como la disminución de secreción de eritropoyetina, que causará una anemia que es normocítica y normocrómica, como vemos acá. La nefropatía crónica puede alterar el metabolismo fosfocálcico, provocando daños en los huesos, como por ejemplo, tener un cráneo que en radiografía se muestran lesiones de sal y pimienta. También puede provocar una acidosis metabólica al no excretar los hidrogeniones que debería y no producir suficiente bicarbonato, manifestándose en clínica como la respiración de Kussmaul, signo que es de la acidosis metabólica severa. Las personas con nefropatía crónica pueden tener una coloración de piel ocre, más o menos como este color que se ve aquí, debido al síndrome urémico que está padeciendo. Además, también puede tener equimosis y hematomas, como vemos acá, debido a que existirá una coagulopatía por una trombocitopatía urémica. Siguiendo con el tema, nos toca la glomerulonefritis y síndrome nefrótico. Algunos trastornos originan cambios estructurales del glomérulo y se presentan como hematuria, la vemos acá, proteinuria, un filtrado glomerular reducido e hipertensión. Los trastornos que causan enfermedad glomerular se dividen en 5. La glomerulonefritis aguda, que va a tener un inicio súbito de hematuria y proteinuria, con un filtrado glomerular disminuido y retención renal de sal y agua, en ocasiones seguidos por recuperación de la función renal. El siguiente es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. No hay recuperación después del trastorno agudo. Habrá insuficiencia renal irreversible y completa en el transcurso de semanas a meses. En la primera semana podrían clasificarse a estos pacientes con una lesión renal aguda, pero más tarde, con la rápida progresión, como una nefropatía crónica. La tercera es la glomerulonefritis crónica, que esta va a progresar con lentitud en base a una glomerulonefritis aguda durante años y produce insuficiencia renal crónica. El síndrome nefrótico va a ser caracterizado por una proteinuria notoria, en especial albuminuria, y una hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia y cuerpos adiposos en la orina. Las diferentes anormalidades urinarias que se van a presentar, ya las he nombrado, va a ser la hematuria, oliguria, proteinuria, etc. La glomerulonefritis aguda, que sucede con más frecuencia, es aquella de causa infecciosa. La glomerulonefritis postinfecciosa se debe a ataques inmunitarios contra el organismo debido a una reacción cruzada entre un antígeno de dicho microorganismo, como por ejemplo el estreptococo beta hemolítico, como podemos ver en el cultivo de acá, y un antígeno del huésped. El resultado va a ser el depósito de inmunocomplejos y activación del complemento. Y el último tema que nos toca es el de los cálculos renales. Los pacientes con cálculos renales van a presentar dolor, hematuria, francos, con o sin fiebre. Dependiendo del tamaño del cálculo, puede haber obstrucción con producción reducida o nula de orina. Aquí podemos observar un riñón con formación de cálculos. Al menos el 75% de los cálculos renales contienen calcio, y esto por lo general se debe a una hipercalciuria idiopática. Los cálculos de ácido úrico se producen por hiperuricosuria, en particular en sujetos con antecedentes de gota o ingestión excesiva de prurina. Aquí podemos observar lo que comúnmente se le denomina juanete, enfermedad de la gota, y pues el consumo excesivo de vísceras va a provocar un aumento de purinas en sangre y por lo tanto puede provocar lo que son cálculos. La cistianuria puede formar cálculos por los efectos del transporte de aminoácidos. Los cálculos de estruvita formados por magnesio, amonio y sales de fosfato son productos de infecciones crónicas o recurrentes por microorganismos productores de ureasa, como son los proteus. Los cálculos se producen por alteraciones de la solubilidad de diversas sustancias de la orina, habiendo nucleación y precipitación de sales. El dolor causado es por la distensión del uréter, pelvis renal o la cápsula renal, y su grado depende de qué tan distendido esté siendo intenso en la obstrucción aguda. La anuria y la zogemia sugiere obstrucción bilateral u obstrucción unilateral de un riñón único. El dolor, la hematuria y la obstrucción renal son autolimitados. Para cálculos pequeños, su expulsión requiere de líquidos, reposos en cama
y administración de medicamentos analgésicos. Las complicaciones que puede traer son hidronefrosis, que lo vemos acá, con daño renal permanente por obstrucción de la orina y aumento de presión, infección o formación de abscesos por detrás del cálculo. Puede haber también daño renal por formación de cálculos repetidos, hipertensión por producción aumentada de renina en el riñón obstruido, etc. Muchas gracias.